3.0 V6 AJ30. Los entusiastas de las transmisiones manuales que se imaginan conduciendo un XF con un motor económico se sentirán decepcionados. Desde el inicio de su producción en 2008, estos coches se fabrican con motores de 6 y 8 cilindros y únicamente con transmisión automática de 6 marchas. Debajo del capó solo se pueden encontrar 4 cilindros en las versiones rediseñadas. En el Jaguar XF, los motores V6 de 3 litros más habituales son los de aspiración natural, atmosféricos. Su fiabilidad ha sido probada por el tiempo. En tales motores hay 2 cadenas de distribución, se instalan acoplamientos, cambiadores de fase, en los extremos de los 4 árboles de levas y el accionamiento de la válvula no tiene compensadores hidráulicos. A pesar de las altas prestaciones de este motor, también adolece de notables deficiencias. En primer lugar, consume mucho combustible. Además, el motor sufre problemas con la T del sistema de refrigeración. A menudo esta parte simplemente se desmorona. El precio medio de un repuesto nuevo es de casi $130. Existe la opinión de que es posible aumentar la vida útil de la tubería instalando una nueva tapa del tanque de expansión cada año. El bloqueo de su válvula provoca un aumento de presión en todo el sistema de refrigeración. La funda original costará unos $11. El resultado del exceso de presión, además, es la rotura del tanque de expansión y un radiador débil. Los sellos de la bomba de agua pueden tener fugas. Sucede que los motores XF muestran signos de una mezcla pobre. En estos casos, en primer lugar conviene comprobar las juntas de admisión y los retenes de los inyectores de combustible. 4,2 V8 AJ34/AJ34S. Durante un año, el modelo XF estuvo equipado con motores V8 de 4,2 litros. Además, en 2 versiones, con y sin sobrealimentación, atmosférica y compresor. Estos motores tienen mucho en común con el 3.0 V6. Incluso problemas, sistema de refrigeración, fugas de aire, elevado consumo de combustible. 3.0 V6 sobrealimentado, AJ126. En 2009, el XF comenzó a equiparse con un motor V8 de 5 litros, AJ133S. El 3.0 V6 apareció un poco más tarde, pero en muchos aspectos es idéntico a su hermano mayor de 5 litros. Estamos hablando de una similitud casi total entre accesorios y bloques de cilindros. Y la razón de la similitud es que los ingleses racionales decidieron ahorrar dinero. A uno de los ingenieros se le ocurrió la idea de desconectar los 2 cilindros traseros de la culata del quinto 8. La idea se hizo realidad y el resultado fue un motor original de 6 cilindros con un ángulo de inclinación de 90 y 6 muñones principales sobre un cigüeñal excesivamente largo. ¿Qué tan factible es esto para un diseño así? Es la tercera pregunta. Pero es precisamente este enfoque el que permite que el sobrealimentador de levas volumétricas y el sistema de enfriamiento de Roots se coloquen libremente en la inclinación del motor. Ambos motores están equipados con camisas de hierro fundido y, de hecho, todo en ellos está pensado hasta el más mínimo detalle. En general, si hablamos de la confiabilidad de los motores compresores V6 y V8 para el XF, entonces debe esforzarse mucho para sobrecalentar estos motores compresores o raspar los cilindros. Lo principal es llenar el tanque con gasolina AI-98. Diésel 2.7 o 3.0 T de V6, AJD. Los más populares entre los motores XF son los motores diésel V6 de 2,7 y 3,0 litros con 2 turbinas de Peugeot/Citroën. Inicialmente, se instaló un motor de 2,7 litros y en la primavera de 2010 fue sustituido por uno de 3 litros. Ambas opciones son económicas y las prestaciones del más potente de esta serie, 275 caballos, son comparables a las de un compresor V6 de gasolina. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Algunos motores tienen problemas con la presión del aceite. A la hora de elegir un Jaguar XF, escuche el funcionamiento de los compensadores hidráulicos. Si puede escuchar claramente un sonido de sorbido, deje el automóvil al propietario. Si tiene la oportunidad de comprobar la presión del aceite mientras inspecciona su Jaguar XF, asegúrese de aprovecharla.
Al ralentí debe ser de al menos 1,2 bar. Si la cifra es menor que este número, existe riesgo de falla del cigüeñal. El año de fabricación del XF Diesel juega un papel importante. Desde 2010, se instala una bomba de aceite modernizada en los motores diésel de 6 cilindros. Presenta mayor presión y no tiene problemas de fugas de aceite. En este sentido, modelos del año 2010. Preferible y confiable. Los propietarios de un XF con TDV6 harán bien en saber que se recomienda limpiar los radiadores al menos una vez al año. Y es mejor olvidarse de llenar el aceite de clase económica ASEA A5/B5. Diesel 2.2, AGI 4D. El final del verano de 2011 estuvo marcado por el rediseño de los modelos XF. Como resultado, apareció un motor turbodiesel de 2,2 litros en el compartimento del motor. Y se trataba de nuevo de un francés, bastante distinguido y famoso. Jaguar instaló 2.2 HDI, utilizado en la producción de algunos modelos Peugeot, Citroën y Ford. Es cierto, con una disposición longitudinal. 2.0 EcoBoost AJ200. Otro 4, que ha ganado considerable popularidad, es una línea separada. El XF rediseñado en 2012 adquirió un motor de gasolina de 4 cilindros. Bajo el capó de estos modelos de Jaguar apareció el desarrollo de Mazda, cuyo nombre en código es 2.0 EcoBoost. Y, por supuesto, Jaguar no dejó de ser original. En el XF estos motores están montados longitudinalmente. Este tipo de motor ganó muchos adeptos, pero no estuvo a la altura de sus expectativas. Todo resultó como una broma barbuda sobre cómo los propietarios de Jaguar se reúnen por la mañana en el centro técnico. El EcoBoost turboalimentado se sobrecalentó al conducir de forma deportiva, la inyección falló y se observó un defecto tan extraño como el LSPI, la mezcla de combustible se encendió antes de lo previsto. Quizás falló el aceite de categoría 0W20 o quizás en las gasolineras que vendían la gasolina según las tarjetas de combustible era de mala calidad. En general, la causa del fenómeno sigue sin estar clara. Además, en todos los motores del tercer cilindro el pistón arrojó los puentes entre los anillos. En 2014, la empresa dijo que el problema se había resuelto. Quiero creer. El de 2.0 EcoBoost tiene un colector de admisión de acero. Esto implica la formación de capas de incrustaciones y, con menos frecuencia, la rotura de granos de metal. Naturalmente, entran en el rotor de la turbina, provocando su rápido desgaste. Además, en la parte caliente de la turbina, el eje de la válvula de derivación comienza a caminar, lo que reduce la potencia del compresor. El bloque de distribución actual con fusibles, bloque CJB, no está muy bien situado, al lado del pilar derecho de la puerta delantera. Por lo tanto, existe la posibilidad de que entre agua y se acumule en los cables del depósito de la lavadora. Esto puede hacer que el ventilador y el sistema de calefacción de ventanas, asientos, etc. se apaguen. Durante el diagnóstico, se revelará que no hay conexión con la unidad de control de clima. En primer lugar, se debe prestar atención al elemento superior, chip, del bloque, que es responsable del funcionamiento del control climático. Podemos decir con casi un 100% de certeza que se oxidará y quedará agua. En la mayoría de los casos, basta con secar el chip. Después del rediseño, se instaló una caja de fusibles muy sensible en el modelo XF. Las sobretensiones pueden provocar fallos en su funcionamiento. Esto se aplica al control remoto después de apagar la batería, el automóvil simplemente ignorará los comandos. Volver a flashear ayuda. Si esto no se hace o la operación no tiene éxito, debe esperar que el automóvil no responda a la llave. La razón es que el código BIN y otros datos antirrobo se eliminarán de la memoria del bloque CJB. Como resultado, la próxima vez que reemplace la batería, el motor de arranque no funcionará. En tales casos, el fabricante recomienda reemplazar completamente el bloque CJB, precio $700, y el bloque AJB, precio $1,100. Pero los artesanos nacionales ya conocen el motivo del fallo de la caja de fusibles del XF. Lo devuelven a la vida con éxito utilizando un programador. Tras lo cual podrás desconectar la batería sin miedo,
pero deberás controlar la posibilidad de que vuelva a entrar agua. No existe ningún Jaguar XF manual. Estos modelos estaban equipados con una transmisión 6HP26 hasta 2010 y posteriormente con una 6HP28. En 2012, el XF recibió 8HP45 y 8HP70 con 8 marchas. Estas transmisiones requieren una excelente refrigeración de los fluidos ATF. Y este momento está poco desarrollado en Jaguar. El quinto 6 de aspiración natural tiene un intercambiador de calor de tamaño modesto que enfría el anticongelante vasco. Y los motores diésel y V6 de compresor están equipados con un radiador adicional. Con este esquema, el anticongelante se enfría en el radiador principal, luego se bombea parcialmente al auxiliar y solo entonces ingresa al intercambiador de calor de la transmisión. El segundo radiador requiere una limpieza anual. Si la capa de suciedad es demasiado espesa, a veces es más fácil reemplazarla. Los principales enemigos del funcionamiento normal de la transmisión automática del XF son el sobrecalentamiento y el motor de turbina de gas que se desliza constantemente. No se recomienda exprimir al máximo el motor si el radiador no ha sido revisado y limpiado durante mucho tiempo. Cuando se conduce constantemente a altas velocidades, es necesario reemplazar el ATF con frecuencia. Se debe prestar especial atención a las juntas entre el cuerpo de la válvula y la carcasa. A pesar de que las transmisiones de 8 caballos son más rápidas y fiables que sus predecesoras, también se debe prestar especial atención a su adecuada refrigeración. Los Jaguar XF de tracción total prediseñados se encuentran solo en modelos con un motor V6 sobrealimentado. La potencia se transfiere a las ruedas delanteras mediante un embrague en baño de aceite. El mecanismo es similar a los embragues de transmisión automática accionados por cadena X-Drive que se encuentran en los BMW. Solo el XF utiliza transmisión por engranajes. El aceite del embrague debe cambiarse cada 50.000 kilómetros. Entonces funcionará bien. Pero no debes dejarte llevar por los derrapes y otros elementos de las carreras callejeras. De lo contrario, el embrague fallará rápidamente, los embragues y el mecanismo de bloqueo se desgastarán. El parabrisas del Jaguar XF está completamente calefactado. A veces el sistema se apaga del lado del pasajero o del conductor. El problema podrían ser los fusibles o el relé. A veces, los contactos en el fondo del vidrio pueden oxidarse. Los faros pueden dar una indicación aproximada del kilometraje del vehículo, incluido el Jaguar XF. La superficie de policarbonato del vidrio se vuelve turbia con el tiempo y aparecen microfisuras alrededor del perímetro que no se pueden pulir. Los faros se oscurecen y aparecen puntos ciegos en el cromo del parasol. Por lo tanto, no olvide inspeccionar cuidadosamente los faros de un automóvil usado. Hay una sensación de minuciosidad inglesa en el acabado interior del XF. El interior está fabricado con materiales agradables a la vista de alta calidad. En el panel frontal se coloca una placa de aluminio en toda su anchura. Con él se combinan con éxito inserciones de madera que parecen plástico. Los británicos se excedieron un poco con la plata, las juntas son visibles aquí y allá. Sin embargo, la impresión general del interior del XF será positiva, incluso en coches que se han conducido durante muchos años. Existe un inconveniente en la tapicería de los asientos de colores claros. Se ensucia con el tiempo y requiere una limpieza profesional. El sistema multimedia del Jaguar XF no es ideal y es significativamente inferior a los sistemas alemanes. Pero hay una oferta en el mercado de los genios de China que incluso tiene una pantalla vertical impresionante, como la creación de Elon Musk. Seguramente todo el mundo sabe que en el Jaguar XF el disco sale flotando de la consola después de encender el motor. Pero recientemente, muchos propietarios de automóviles se han quedado atrapados en el modo de, es decir, el motor se apagará, pero ya no será posible arrancarlo. Y solo será útil un punto muerto activado mecánicamente para el remolque posterior o una grúa. La raíz del problema es un corte de energía en los canales de aceite del bloque de válvulas del cuerpo de la válvula, solenoide. Tendrás que quitar toda la placa y volver a soldar los contactos del solenoide. Los deflectores de ventilación del panel frontal se ajustan automáticamente para funcionar inmediatamente después de arrancar el motor.
Pero un día verás que esto no sucedió. No te alarmes. El problema no está en la electrónica, sino en el desgaste de la conexión entre el motor y el cuerpo de la pieza. Los acoplamientos cuestan alrededor de 8 pesos. Todas las piezas de la carrocería del XF están galvanizadas en una sola capa. Esta es una excelente protección contra la corrosión. Pero el tiempo demuestra que la pintura de los coches usados se cae cada vez más y aparecen astillas de galvanizado en los bordes, donde se acumula la suciedad. Esta es una omisión de los pintores de automóviles de fábrica. Otro problema es la acumulación de humedad detrás de la moldura cromada de la tapa del maletero. En este lugar el agua no seca bien, por lo que la pintura se hincha. Si aún no ha encontrado este problema, retire la moldura y trate a fondo el área problemática con líquido anticorrosión. Algunos propietarios de Jaguar XF se han quejado de que el maletero se apaga en invierno. Y todo porque los cables del arnés están rotos, rozados por el filo de la entrada. Parecería que los coches de esta clase no deberían tener este problema. Pero sucede. La humedad se acumula en el hueco de la rueda de repuesto. Según los rumores, el fabricante ha identificado hasta 6 razones para este problema. Estos incluyen sellos para las luces traseras, el maletero y las rejillas de las válvulas de retención del sistema de ventilación ubicadas detrás de las mejillas del parachoques. Lo más probable es lo último, razón por la cual es necesario sellar alrededor del perímetro de estas rejillas. El clima húmedo inglés obligó a los fabricantes a prestar especial atención a la cuestión de proteger el fondo del óxido. Pero con el paso de los años de funcionamiento, todavía aparece corrosión en los subchasis y debajo de los paneles de plástico de la parte inferior. Por tanto, no sería superfluo tratar esta parte del cuerpo con un líquido anticorrosión. La experiencia demuestra que las grietas en los latiguillos de freno aparecen en gran número después de 10 años. Si las mangueras de su máquina quedan cubiertas con una red de arrugas, cámbielas inmediatamente. La suspensión delantera tiene doble horquilla. Los superiores se suministran únicamente con Silent Plugs ya instalados y rótula prensada. Pero prácticamente no requieren sustitución. Hay que reparar el antebrazo. Se proporciona un bloque silencioso por separado y cuesta alrededor de $80. La palanca en sí se fija al puño mediante un casquillo con un relleno de plástico. Y esta pieza no se produce por separado. Una palanca original se vende por una media de $230. Un análogo de alta calidad, lo produce una sola empresa. Y el precio de este sustituto es ligeramente más económico que el original. Los técnicos del centro de servicio encontraron una manera de reemplazar el casquillo por un bloque silencioso. Pero hay que perforar el agujero para ello. Por tanto, la decisión es controvertida para los propietarios de vehículos de riesgo. Los propietarios de un Jaguar XF apostado notaron que la cremallera de dirección comenzó a golpear después de 100.000 kilómetros. Sin embargo, sin consecuencias. Pero puede aparecer una fuga en los tubos de la dirección asistida. Se recomienda revisarlos periódicamente y controlar el nivel de líquido en el depósito de la dirección asistida. Y si cambia el líquido con más frecuencia, los golpes aparecerán mucho más tarde. El Jaguar XF tiene 2 brazos de suspensión trasera por rueda. La propia empresa no produce bloques silenciosos por separado. Pero hay muchos análogos buenos y económicos en el mercado. Por cierto, un par de brazos de suspensión traseros nuevos del fabricante costarán alrededor de $500. Hay muchas quejas sobre la caja de cambios trasera del Jaguar XF. Hay tales fugas de aceite que tiñen el parachoques trasero. Al mismo tiempo, en la caja de cambios solo hay aproximadamente 1 litro de aceite. Los automóviles fabricados antes de 2009 a menudo eran retirados del mercado para reemplazar la caja de cambios. Además, lo cambiaron junto con el eje de transmisión y los semiejes debido a una desalineación de las transmisiones. Sin embargo, el aceite sigue goteando. Y aquí el problema es la estanqueidad de las juntas originales. Además, por alguna razón el fabricante instaló un respiradero casi en miniatura que se obstruye rápidamente. Como resultado, bajo cargas pesadas, tenemos un aumento de presión en su carrocería, lo que empuja el aceite a través de sellos débiles.